Muy bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical de hoy. Para eso les pido que abran sus Biblias en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, versículo 17, que nos dice: por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú lo mereces. Gracias, Señor, por el privilegio que significa para nosotros el conocerte, el haber sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, el haber sido incorporados a tu iglesia mediante la acción del Espíritu Santo, y encontrarnos, Señor, aquí, en este lugar, atentos a tu voz, atentos a escuchar, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte que este tiempo de escuela dominical sea de mucha edificación, que todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes puedan ser resueltas en la medida que estudiamos este tema tan importante que tiene que ver con la adoración familiar. Así que te pedimos, oh Dios, que nos instruyas tú y que nos des de tu gracia para ser oyentes que hacen, que cumplen tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, seguimos entonces con nuestra serie de estudios. Yo y mi casa serviremos al Señor, el culto familiar. Y hoy nos corresponde la lección número 5, que yo he titulado Excusas típicas al culto familiar. Y si ustedes prestan atención aquí, o prestaron atención al texto que leímos de Santiago 4:17, hay una exhortación, hay una advertencia bastante clara allí con respecto a nuestra negligencia. Es decir, cuando dejamos de hacer aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Hay que tener mucho cuidado porque la negligencia constituye también pecado. La indolencia constituye también pecado. Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos visto hasta aquí. Ya hemos demostrado, ¿verdad?, que el culto familiar no es una institución nueva, sino que es algo que la Iglesia, particularmente la Iglesia Reformada, siempre ha practicado. Pero vimos que es más antiguo que la Iglesia Reformada. Vimos que esto tiene su antecedente en el Antiguo Testamento. Vimos el caso ahí de Abraham, el padre de la fe. Vimos el caso de Job y otros más que hay. Y también nos fuimos al Nuevo Testamento para ver que esto es transversal a las Escrituras. Es decir, en toda la palabra de Dios tú encuentras esta exhortación y las familias deben adorar a Dios juntos. Después vimos los elementos de este culto familiar. ¿En qué consiste? Bueno, sencillamente en la lectura de la palabra, la oración y el cántico. Las familias se reúnen para eso. Y después vimos algunas acciones prácticas, cómo hacerlo, de qué manera debemos hacerlo, cuánto tiempo, qué tipo de tono de voz debemos utilizar, etc. Y hoy entonces nos vamos a enfocar en que, hemos escuchado todo esto, hemos entendido que esto tiene una larga tradición, pero es que yo de repente no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que no tengo la capacidad, en fin. Entonces vamos a analizar algunas excusas típicas que presentan cristianos cuando se trata del culto familiar. Y aquí necesitamos tener en mente una verdad muy básica. Cuando la palabra de Dios nos enseña algo claramente, cuando nos propone un deber bueno, Satanás está allí para desviarnos, para presentar algún estorbo, para presentar alguna dificultad, a fin de que no hagamos aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, claro, estamos hablando de excusas típicas al culto familiar, pero pensemos, un cristiano ferviente, un cristiano deseoso de servir a su Señor, no necesita
múltiples argumentos para convencerse de la necesidad del culto familiar. Basta lo que ya hemos visto en la Escritura, basta lo que hemos visto en la historia de la Iglesia. No necesita ser persuadido, ¿verdad?, de un cristiano ferviente, de la necesidad de alimentar su alma con Dios y de deleitarse frecuentemente en ejercicios espirituales. Pero para aquellos que aún no están tan convencidos, escuchen las palabras aquí de Richard Baxter. Él dice, que sepan que si abren los ojos, recuperan sus apetitos, reconocen sus pecados, observan sus necesidades y peligros cotidianos y cultivan un corazón que ama a Dios, estas razones les parecerán suficientes para convencerlos de una obra tan dulce, provechosa y necesaria. Cuando está diciendo, si ustedes se dan cuenta, si ustedes aprecian lo que significa esta práctica, si realmente valoran y entienden los beneficios espirituales que van a obtener, entonces se van a dar cuenta, no hay ninguna excusa, no hay nada que podamos presentar. Esto es bien claro, es bien sencillo, es bien directo. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuáles serían algunas de las excusas indignas, ¿verdad?, que se ofrecen para la práctica del culto familiar? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con falta de capacidad. Falta de capacidad. Muchos autores antiguos que tratan del culto familiar suelen intentar responder a objeciones como la siguiente: yo no tengo capacidades para hacer esto. Yo no tengo la capacidad de orar así para encender a mi familia espiritualmente. Yo no tengo la capacidad para leer la Escritura y enseñarla de la manera que mi familia requiere. Algunos autores que dicen, ¿no sabes orar? ¿De verdad que no sabes orar? Y dice, si tuvieras alguna mínima idea de tus necesidades, esta queja no te detendría. O sea, basta que tú sepas cuáles son tus necesidades, basta que tú entiendas, ¿verdad?, que eres una criatura frágil, débil, que necesitas a Dios para que inmediatamente la oración fluya. En peticiones, en ruegos, en solicitudes al Señor. Y ahí un autor pone el siguiente ejemplo. ¿Acaso alguna vez tú has escuchado a un mendigo, por muy ignorante que sea, por muy pocas capacidades que tenga, levantar una objeción como esta? Ah, no, es que yo no puedo pedir. Ah, es que yo no sé cómo pedir. Ah, es que yo no fui al colegio, entonces yo no sé cómo pedirle a la gente plata. No, el mendigo, ¿qué hace? Pide. ¿Por qué? Porque tiene necesidad. Entonces está diciendo, si a alguien se le ocurriera decir, no, yo no tengo la capacidad para orar con mi familia, delante de mi familia, en realidad no está considerando sus grandes necesidades espirituales. Entonces, ser consciente de las necesidades espirituales es, como dicen algunos, una fuente inagotable de elocuencia. Es decir, te permite realmente hablar, realmente dirigirte al Señor, realmente orar a Él. Entonces, es orando, ¿verdad?, que aprendemos a orar. Tú puedes conocer la teoría en algo, pero si no lo haces, nada sirve. ¿Se acuerdan cuando aprendieron a andar en bicicleta? Estaba toda la teoría, ¿verdad? Esta cosa se mueve así, los pedales se mueven así, tengo que tener el volante bien firme. Ya, tengo toda la teoría, pero súbete a la bicicleta y pedalea. Hay que hacerlo. Lo mismo con el auto. ¿Cómo se maneja? Ya, esta cosa se llama acelerador, estos frenos, el embrague, están los cambios. Ya, ¿cómo lo hago? Hay que ir soltando de a poquito el embrague, acelerar. Ya. Hoy en día casi todos tienen auto automático, ¿verdad? Entonces ya casi la gente se le olvidó cómo se hacía antes. Pero el punto, ¿cuál es? Había que subirse y manejar. Entonces sucede lo mismo con la oración, sucede lo mismo con las devociones familiares. Si no lo hacemos, no aprendemos.
Puede estar toda la teoría en mi cabecita. Si no lo hago, finalmente nada voy a avanzar. Entonces, lo más importante en esto es que Dios, Él se preocupa de nuestro corazón, no de las palabras que utilizamos, no de nuestra gran elocuencia, no de palabras rebuscadas que podemos utilizar. Dios no mira las cualidades, los dones, las expresiones exuberantes, ¿verdad? Sino que Dios mira un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. En el fondo, Dios mira un corazón creyente. Entonces, alguien escribió por ahí, cuando el corazón está bien dispuesto, no se requieren habilidades extraordinarias para llevar a cabo el culto familiar de una manera digna y edificante. No necesitas ser brillante, no necesitas ser un tremendo teólogo, no necesitas haber estudiado teología para liderar el culto familiar. Si necesitas un corazón dispuesto, un corazón quebrantado delante del Señor. Y si a uno le falta elocuencia, George Steinhoff da una muy buena, un muy buen consejo. Dice, un corazón santificado vale más que una lengua de plata. Ora mucho en secreto, dice él, y pronto aprenderás a orar bien en público. Cuando ora privadamente, y ahí vas a orar después de manera pública sin ningún problema. Entonces, la primera excusa, no tengo habilidad, ya nos damos cuenta que no sirve para nada. No, yo no tengo la capacidad, soy muy nuevo en la fe, no, yo no tengo esta elocuencia que creo que se requiere. No, olvídate de eso. Preocúpate de tener un corazón quebrantado, preocúpate de tener un corazón humilde, un corazón santificado, y ora mucho en privado. Lee tu Biblia en privado. Canta alabanzas en privado. Y de esa manera, cuando lo hagas en familia, no tendrás problema alguno. Entonces esa, la primera excusa que ya acabamos de decir, no sirve para nada. Y cualquiera que diga, no, es que no tengo la habilidad necesaria, no sirve, no sirve. Otra típica excusa que se levanta es falta de tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con el ritmo frenético de la vida moderna y ciertamente nuestra vida tiene un ritmo bastante singular, bastante especial. Si pensamos, gran parte de la gente llega a su casa bastante tarde del trabajo. A veces muchos jefes de hogar llegan a casa cuando los hijos ya están acostados. Porque llegan tarde. Y eso es cierto. Entonces, a muchos les resulta difícil encontrar tiempo para la oración familiar, la devoción familiar. Familias se caracterizan a veces porque los miembros entran y salen de la casa, ¿verdad? Que vienen acá, que van a hacer deporte, que van al taller, que van acá, que van allá, en fin. Entonces les resulta muy complicado poder reunir a la familia para su devoción. Ahora, como ya vimos, si no me falla la memoria, la semana pasada, la cuestión del orden es la solución aquí. Establecer un horario fijo. Este es el horario en que en esta casa se realiza el culto familiar. Este es el horario en que hacemos nuestra devoción familiar. Pero si aún así nosotros seguimos con esta objeción, algunos autores clásicos lanzan, quiero decir, inmediatamente la siguiente pregunta. ¿Acaso no tienen tiempo para muchas otras cosas que en realidad no son importantes? Me acuerdo que estaba en el seminario y no sé si ustedes saben, pero los seminaristas son muy parecidos a todos los demás estudiantes. Entiéndase, bien llorones, ¿verdad? Ay, que tenemos tanto que estudiar, ay, que tanto que leer, ay, que tantas pruebas, ay, que desesperante. Y me acuerdo que un compañero se le ocurrió decirle a un profesor que no tenía tiempo para hacer todas las
actividades que se le pedían hacer, todas las lecturas, escribir todos los papers, etc. El profesor le dijo, ¿en serio? A ver, se levantó el profesor, pongamos aquí 24 horas de un día. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué hora haces? Empezó a anotar. Cuento corto, quedaban por lo menos unas 4 horas de no hacer nada. Incluido, ¿verdad?, el tiempo para dormir. Entonces, el profesor le dijo, en realidad no tienes tiempo o administras mal tu tiempo. Ese es un punto muy, muy importante, ¿no? En otros lugares, ¿verdad? Me acuerdo que en la escuela de aviación, militares tienen otra filosofía, ¿verdad? Y decían, ¿usted durmió? Sí, entonces tuvo tiempo. En el fondo es, si durmió, usted le embarró. Debería haberse quedado despierto. Ahora, obviamente eso no se aplica a la realidad de la adoración familiar. Nosotros ya dijimos que tenemos que buscar un horario en que todos los miembros estén despiertos. No puede ser justo antes de que se van a acostar, porque están con sueño, etc. Los que tenemos hijos pequeños sabemos que esos 15 a 20 minutos antes de la acostada es como que se activan de una manera impresionante y corren por todas partes y parece que la energía que tienen acumulada, lo último que les queda está ahí y no paran. Aún así, hay que tener cuidado con el tiempo. Entonces, también preguntan con insistencia los autores más antiguos, ¿cuántas horas a la semana dedican al ocio, mientras que ninguna a la devoción familiar? ¿Cuántas horas a la semana dedican a ver tele, a ver películas, a estar en el celular o a hacer cualquier otra cosa en vez de adorar en familia? De hecho, Matthew Henry, él dice algo muy interesante que quiero leerles. Dice, no pueden dedicarle ni un minuto por la mañana ni por la noche hasta que estén medios dormidos. Queda relegado a un rincón, casi perdido entre las ocupaciones mundanas y las conversaciones triviales. Cuando se hace tan superficialmente, con tanta prisa y con tan poca reverencia, que no deja huella en ustedes ni en sus familias. La Biblia está a la mano, pero no tienen tiempo para leerla. Ustedes mismos pueden ocuparse con una o dos palabras de oración o descansar en un relato inerte y sin alma. Así es todos los días. Y quizás no mucho mejor en el día del Señor. Ni repetición, ni catequización, ni canto de salmos, ni nada con propósito. ¿Sucede lo mismo con alguna de sus familias? ¿Es este el estado actual de la iglesia en su hogar? Hermanos míos, estas cosas no deberían ser así. No basta con que hagan lo bueno, sino que deben hacerlo bien. Dios y la religión no tienen cabida en sus corazones y en sus hogares, sino ocupan el lugar más íntimo y primordial. Cristo no vendrá a ningún lado para ser un subordinado. No es un huésped para ser puesto tras la puerta. ¿Qué consuelo, qué beneficio pueden obtener de servicios tan insignificantes como estos, de una falsa piedad sin su verdadero poder? Él está diciendo, ahí está el desastre. Ni siquiera se preocupan por ello. Cristo no es para tenerlo relegado. Él debe ser el Señor de nuestro hogar. Señor absoluto de nuestro hogar. Así que ojo con eso. La segunda excusa, falta de tiempo. Una tercera excusa que a veces se levanta tiene que ver con el aburrimiento o el tedio. Típico, algunos objetan, el culto familiar es tedioso, es aburrido. Tal vez algunos que son segunda o tercera generación de creyentes recuerdan lo aburrido y lo agotador que era participar de las devociones familiares en su infancia. Y dicen, yo no voy a repetir la misma experiencia con mis hijos. De hecho, eso pasa mucho hoy en día, ¿no es verdad? Muchas personas, muchos hombres y mujeres relativamente jóvenes que tienen hijos,
se acuerdan cómo los criaron y dicen, yo lo voy a hacer completamente diferente porque mis papás no lo hicieron bien. Es cierto que algunos de nuestros padres no lo hicieron bien, pero también es cierto que generaciones anteriores ponían énfasis en cosas que hoy en día nosotros no ponemos. Cosas como el respeto a los mayores, cosas como el respeto a las autoridades, cosas como guardar silencio. Y pasa lo que muchos vemos y muchos se quejan también, que los niños terminan siendo los reyes del hogar. Y los papás son simples súbditos que corren para hacer cumplir los caprichos de los niños. Entonces es cierto, algunos no quieren hacer esto porque tuvieron una mala experiencia, era aburrido, era tedioso, etc. Pero donde hay un liderazgo bíblico, un liderazgo inspirado, el culto puede transformarse, me refiero al culto familiar, en un medio de gracia muy deleitoso, muy edificante. Algo que va a generar atracción en la familia, que van a disfrutar hacerlo. Y hay mucha preocupación en estos autores antiguos de que este deber, como ya hemos visto, de este deber del culto familiar no se transforme en mera formalidad, que no sea un ritual formal, frío, seco, desprovisto de vida. De hecho, son muy insistentes en evitar a toda costa que se transforme en algo mecánico. De hecho, un autor dice, a menos que busquemos constantemente la guía del Señor para que mantenga vivos nuestros corazones, esto va a ser tedioso, esto va a ser aburrido. Entonces, el cabeza de familia, el jefe de hogar, debe ser activo, debe ser diligente en el cumplimiento de este deber y asimismo tiene que ser prudente y coherente en todo su comportamiento en los otros momentos, es decir, para que vean que realmente para él es precioso y lo lidera con excelencia. Y en este punto, muchos autores también insisten en que todo debe ser solemne y adecuado para reprimir la frivolidad, para reprimir el aburrimiento, reprimir, ¿verdad?, el tedio. Y se debe procurar, obviamente, suspender cualquier otro tipo de actividad, cualquier otro tipo de diversión mundana, y se tiene que imponer el silencio, el respeto y la quietud. Pero ahí también los autores antiguos recomiendan, ¿qué cosa? Sencillez en el habla y también ánimo, que sea algo animado, que capte la atención de la familia y que termine generando recuerdos agradables. ¿Se acuerdan cómo era el culto familiar? Hoy era lindo ese tiempo juntos en familia. Cómo corríamos a nuestras piezas a buscar las Biblias, y después nos sentábamos juntos y las abríamos y las leíamos juntos. Mi papá a veces me dejaba leer a mí, otras veces a mí. ¿Se acuerdan? En fin, se generen ese tipo de ambiente agradable. Ahora, estas tres excusas, falta de tiempo, falta de capacidad, aburrimiento, son solo un ejemplo, pueden haber muchas más. Piensa en las excusas que tú has levantado alguna vez sobre esto. Entonces, se pueden ofrecer, ¿verdad? Muchas. Pero tenemos que reconocerlas por su nombre. ¿Qué son? Excusas. Que toda familia puede superar si en realidad se lo proponen. Entonces, elijan, ¿verdad?, un momento para reunir a la familia y realicen los cultos familiares. Y sean tan disciplinados con el culto familiar como lo son, por ejemplo, con el higiene. Hay que bañar, sí, ¿verdad? Lo menos una vez al año. Hay que bañarse. Con el aseo personal. En fin. Fíjense que una vida dedicada a la lectura bíblica a diario, a la oración, al cántico de alabanzas, va a traer muchos frutos espirituales para nuestra familia.
Ahora, ¿qué pasa con situaciones familiares especiales? Hemos visto como estas excusas generales. ¿Qué pasa con las situaciones familiares especiales, verdad? Yo quiero mencionar algunas aquí. La primera, muy clásica. ¿Qué sucede si el padre, si el jefe de hogar no es cristiano? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la Biblia no ofrece ninguna instrucción específica al respecto, y es por eso que las madres cristianas han respondido a este tipo de situación de diversas formas. Por ejemplo, muchas de ellas han descubierto que sus maridos incrédulos, no creyentes, están dispuestos a leer la Biblia con la familia, a pesar de ser incrédulos, a pesar de no ser creyentes. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Le pidieron, oye, ¿qué tal si juntamos a la familia y tú lees una parte de la Biblia que yo te voy a mostrar, para que los niños te vean leyendo, te escuchen? Entonces, eso fortalece la unión familiar. E insisto, hay hombres incrédulos, no creyentes, que sienten también la necesidad de que la familia pase más tiempo juntos. No necesariamente realizando ejercicios espirituales, pero ellos dicen, me gustaría que estuviéramos más juntos, que compartiéramos más, etc. Pero no saben cómo hacerlo. No veamos tele todos juntos, no, porque se aburren los niños, o no sé, juguemos cartas, o algún tipo de juego de mesa, lo que sea. No saben qué hacer. Entonces, si en ese sentido la mujer viene con esta propuesta, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Los niños quieren hacerlo, pero tú tienes que estar ahí. Y él dice, ok, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y obviamente, por no ser creyente, a lo mejor alguien le va a preguntar algo y no va a tener idea. ¿Ah? Pero ahí la mujer puede ayudar, puede intervenir, etc. Y quién sabe, tal vez ese es el medio que el Señor use para traer a ese hombre a la fe en Cristo. Un hombre incrédulo no cree en Cristo. Y lo mismo puede pasar al revés, que la mujer sea incrédula y el marido sea creyente. Puede ser al revés. Ahora, es cierto que puede suceder que muchos maridos o mujeres no creyentes no van a querer participar del culto familiar en ninguna circunstancia. No, no me interesa. Hágalo usted. No, no quiero esto. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, que el cónyuge creyente tiene el deber de instruir y dirigir el culto familiar, procurando, ¿verdad?, que de ninguna manera se genere, ¿verdad?, una ofensa hacia el otro cónyuge y que tampoco los hijos se pongan en contra de él. Hay que tener ese cuidado de hacerlo, ese cuidado de hacerlo. Entonces esa es la primera situación, cuando uno de los cónyuges no es creyente. La segunda, ¿qué pasa si no hay un hombre en la casa? Pasa mucho, ¿verdad? Mujeres que quedaron solas porque el hombre las abandonó o se murió, están solas. Bueno, en ese caso, esta responsabilidad de brindar disciplina e instrucción al Señor recae en quién? Recae en la mujer. Es su deber. Y si tiene un hijo un poco más grande, ya adolescente, ella puede de a poquito empezar a incentivarlo para que él pueda liderar, para que él pueda leer la Biblia, para que él pueda orar. De hecho, este famoso misionero a las Nuevas Hébridas, John Patton, su padre hizo eso con él. Él era el hijo mayor. Mi papá le decía, ya, ahora, mañana tú lees, mañana tú oras. Y así lo empezó a instruir, para que él pudiera también liderar el culto familiar. O también, otra solución que pudiera utilizar una mujer sola es pedirle a los líderes de la iglesia que los acompañen en algunos cultos familiares, para que esos líderes, presbíteros, pastores, puedan estar ahí y visitarlos regularmente y dirigir el culto familiar allí. ¿Ah? Ahora, si alguien está en esta situación, que es una mujer, ¿verdad?, sola, es bueno que ore pidiéndole al Señor que haga de ella
una madre como Eunice y también una abuela como Loida. ¿Y qué nos dice la Escritura? Acuérdense, el apóstol Pablo las elogia por haber sido estas dos mujeres quienes transmitieron la fe a Timoteo. Lucas nos dice en Hechos que el padre de Timoteo era griego. Esa es la única información que se nos da. Y es muy probable que esa información significa no era judío, no es creyente. Incrédulo. No se vuelve a hablar más de él. Pero en 2 Timoteo, Pablo menciona a la madre de Timoteo y a la abuela. Y les dice que esas mujeres desde la niñez le enseñaron las Sagradas Escrituras. Ellas tomaron el rol, ellas tomaron la responsabilidad. Entonces, si estás en esa situación, ora al Señor para que te haga una madre como esa o una abuela como esa. Otra situación particular, ¿qué sucede si los niños son muy pequeños? ¿Ya? Muy chicos. Bueno, en ese caso, obviamente, es muy posible que necesiten más disciplina y más paciencia. ¿Ah? Porque cuesta un mundo que se queden sentados. Cuesta un mundo que se queden quietos. ¿Mm? Y parte de esta disciplina puede consistir en enseñarles que se queden sentados en un lugar determinado. Ustedes se van a sentar aquí al lado de la mamá. Aquí se va a sentar, no se van a mover de allí. También enseñarles a que guarden silencio estos breves minutos que va a ser la oración, el culto familiar. Y parte, ¿verdad?, de la paciencia requerida consiste en que, en perseverar en esta práctica, incluso cuando los niños no se quedan quietos, incluso cuando no guardan silencio. Seguir. No decir, que se acabó esta cuestión, yo no aguanto más estos niños. Están gritando todo el tiempo, están llorando, están peleando todo el tiempo. No hacemos nunca más esta cosa. No, perseveren, sigan. Nosotros sabemos que la mayoría de los niños, lo único que quieren hacer es jugar. Y no prestar atención durante la oración familiar. Al menos no prestar atención si se le exige mucho tiempo. Ahora, dado que los niños pequeños no pueden concentrarse, ¿verdad?, ni comprender al mismo nivel que los más grandes, familias con niños pequeños, ¿qué tienen que hacer? Tienen que procurar que este culto familiar dure poco tiempo, no sea muy largo. ¿Ah? Y en la medida de lo posible tienen que adaptar aquello que leen y aquello que cantan a la edad de los más pequeños. ¿Ah? Que sabemos que, claro, durante estos años de rápido crecimiento, están dejando ahí en los más pequeños una huella imborrable sobre este hábito, sobre esta práctica maravillosa que es el culto familiar. Entonces, ya, tú tienes un hijo, no sé, pequeño, meses, pongámosle 15 meses, ya. Que con suerte entiende lo que le dices. Pero tenga la seguridad que a pesar de eso, algo está aprendiendo. Algo está aprendiendo, aunque sea muy pequeño. Si uno, no sé, quisiera expresarlo en las palabras de ese bebé, ¿verdad? Tal vez él piense, no tengo idea de qué estamos haciendo acá. No sé. Mi papá lee unas cuestiones que yo no entiendo. Toma un libro grande, negro, clásico, ¿verdad? Negro. ¿No? Pongámosle blanco, rosado, de colores, lo que sea. Toma ese libro grande, lee ahí unas palabras, después todos cerramos los ojos, hablamos, después cantamos. Esa parte me gusta porque hay como ruido y lo pasamos bien. Pero sea lo que está pasando aquí, debe ser importante porque lo hacemos todos los días. Hacemos todos los días. Fíjense, a pesar de que este bebé no va a captar mucho de lo que esté pasando allí, sí va a captar que acá hay una rutina en que se lee, se ora y se canta. Se lee, se ora y se canta. Y está aprendiendo
que esta práctica forma parte de su día a día. Y va a crecer, ¿verdad? ¿Con qué convicción? De que esto es normal. No va a necesitar una clase de escuela dominical para que le digan, oye, haga esto. Va a decir, pero siempre lo hemos hecho. Esto siempre lo hemos hecho en mi casa. Desde que tengo uso de razón, lo hacemos. Incluso antes. Entonces son muy importantes. Otra situación particular, ¿qué pasa si hay una amplia variedad o amplia gama de edades en la familia? Yo sé que hoy en día las familias están cada vez más chicas, entonces 2 hijos, 1 hijo. Los más valientes tienen 4, ¿verdad? Pero a lo mejor hay uno que tiene 15 y el más chico tiene 4, 3, 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, esa situación particular tiene tanto sus ventajas como también sus desafíos. ¿Por qué? Porque el tiempo dedicado, por ejemplo, a la lectura de las Escrituras va a ser menor porque hay más chicos. Los más chicos, como ya lo dijimos, se aburren, pierden rápidamente la atención. Entonces, también va a haber que esforzarse para explicar de tal manera que los más chicos entiendan. Los más grandes ya pueden entender, pero los más chicos les va a costar un poco más. Pero ojo que los niños o los hijos más pequeños pueden aprender más de lo que uno cree. Es impresionante. Y también los hijos mayores pueden aprender con tu ejemplo cómo tienen que tratar a los más chicos, cómo tienen que hablar con los más chicos, cómo tienen que enseñar a los más chicos. Y eso en un futuro también lo pueden aplicar a sus propias familias, ¿no? De hecho, yo he escuchado que hay algunas familias, ¿verdad?, que tienen esta amplia variedad de edades, que realizan 2 cultos. En la mañana para los más chicos y en la noche para los más grandes. Puede ser una solución, puede ser una solución. O a veces varían el contenido. Un día el contenido es para los más grandes, el día siguiente para los más chicos, después para los más grandes, después para los más chicos. En fin, puede ser. Ahora, independientemente de los desafíos que esta práctica del culto familiar pueda presentar para familias numerosas, piensen lo siguiente: es posible hacerlo. Bueno, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo sabe, pastor? ¿Cómo sabe? Usted tiene 3 hijos nomás. ¿Cómo sabe? Bueno, si ustedes piensan en la historia, nos dice que antes las familias eran mucho más numerosas de lo que son hoy en día. ¿Ya? Y antes, por lo menos en nuestros contextos reformados, estas familias que eran más numerosas practicaban el culto familiar más fervientemente. O sea, funcionaba. Y nosotros que somos menos, no lo hacemos funcionar. Entonces el problema no está en la cantidad de hijos ni la diferencia de edades, sino que el problema está en nosotros. Y la última situación particular, ¿qué pasa si no hay hijos, no hay niños en la casa? Ya están grandes, ya se fueron. ¿Ah? Bueno, acuérdense que el texto, por ejemplo, de Primera de Pedro, capítulo 3, habla de esta responsabilidad del marido. No está hablando a los padres, está hablando a los maridos. Maridos. ¿Y cuál es el contexto ahí? La adoración mutua en el hogar. Por lo tanto, el culto familiar no es solo para los padres, para los cónyuges, para las parejas, marido y mujer. Entonces, si no hay presencia de niños en el hogar, eso intensifica la importancia del culto familiar. Entonces, que no haya niños no justifica la ausencia del culto familiar. No hay niños, no lo hacemos. Ya somos grandes, estamos en otra etapa, ¿no? Siempre los más viejos dicen, no, estamos en otra etapa. Y los más viejos siempre son brillantes, ¿se han dado cuenta? Siempre se las saben todas. Y muchos de ellos, tristemente, dejan mucho que desear. Basan todo en su experiencia. Yo no estoy diciendo que la experiencia no sea algo bueno. Es bueno,
Pero muchas veces esa experiencia no tiene ni una sola base bíblica. Solo como ellos lo resolvieron, como ellos lo experimentaron. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, tener mucho cuidado con eso. ¿No? Cuando están recién casados, son jóvenes, ¿verdad? Se debe comenzar. Después cuando llegan los niños se debe continuar. Después cuando se van, se debe continuar. ¿Por qué? Porque somos llamados a adorar a Dios todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Entonces, ya para estar concluyendo, tengamos en cuenta que no existe entonces ninguna situación de culto familiar que los cristianos no hayan abordado en los siglos anteriores. Todas las excusas, todas las situaciones especiales que nosotros podemos mencionar hoy en día, ya nuestros ancestros en la fe las habían tratado y las habían resuelto de la mejor forma posible. ¿Por qué les digo eso? No estás solo en las circunstancias que dificultan tu culto familiar. Ni tampoco estás solo en experimentar los gozos de este culto familiar. Nosotros tenemos la tendencia, y es muy, muy natural del pecador, ¿verdad? Del ser humano caído, la tendencia de pensar que nuestros problemas son únicos. Nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando. Nadie sabe lo que a mí me pasa. Y nuestra naturaleza humana, entonces, quiere excusarnos del culto familiar con el falso pretexto de que nuestra situación es muy particular, muy especial. A nadie le ha pasado jamás en la vida. Yo he escuchado personas que trabajan de noche y están casados con una persona que trabaja de día. ¿Cómo lo hacen? Bueno, encuentran un momento para hacerlo. Lo hacen igual, teniendo horarios completamente diferentes, teniendo un ritmo completamente diferente. Y obviamente esta disciplina que ellos, ¿verdad?, ejercieron para adorar juntos, fortaleció su unión, en vez de debilitarla. Entonces nosotros tenemos que aceptar que en este mundo pecaminoso surgen muchos desafíos a la adoración familiar en cada hogar. Siempre va a surgir algo. Las bendiciones de esta adoración familiar son demasiado bellas y también son demasiado peligrosas para Satanás, para que él no genere alguna oposición. Él no quiere ver hogares santificados, él no quiere ver familias consagradas. Entonces él va a oponerse a todos nuestros esfuerzos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a una verdad fundamental. Dios merece ser adorado en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso lo hacemos. Él merece ser adorado todos los días de nuestra vida.